El Eternauta es el cómic más importante en la historia de Argentina y a mí no me gustó. Pero antes de pasar a lo jugoso, sí, este cómic tiene sus cosas buenísimas como la ilustración, retro, detallista, realista y un trazo feroz. A su vez, es un cómic de ciencia ficción que no se concentra tanto en lo ficticio, sino en cómo los personajes reaccionan ante los eventos de una trama de ciencia ficción, como lo es una aparente invasión alienígena que después se revela ser una conspiración humana. Mira que hasta la premisa por sí misma suena de lo más interesante. Es un cómic sobre la psicología de sus personajes. A menudo dudan de lo que hacen y tienen momentos de frustración constante. Entonces, ¿por qué no me gustó algo que suena tan bien? En primer lugar, porque lo bonito que acabo de decir se aplica más para la primera mitad que para la segunda. El inicio me enganchó, y el medio y el final me durmieron. Lo que era una historia que ponía a lo ficticio como segundo plano, se vuelve más y más aparente que la historia necesita del elemento de fantasía y de plot devices como viajes en el tiempo para avanzar. Incluso las últimas páginas son un gran hueco e incoherencia argumental, con esto de cierto personaje reencontrándose con sí mismo en el pasado, cuan paradoja del abuelo. Ya ni hablemos de todas esas salvadas de último momento que parecen bastante convenientes. Con la revelación de la conspiración, el asunto alienígena se vuelve más gris. Resulta que los aliens no eran tan malvados como parecían, pero en su lugar, las mentes detrás de estas conspiraciones sí resultan ser esto: un gobierno dictatorial random que honestamente no tiene mucho de un objetivo realmente pragmático. Es distante y por consecuente bastante aburrido, no se detalla bastante en ellos. Lo que contribuyó también a mi aburrimiento es esa mala narración. Y sí, ya lo dije, el cómic simplemente no tiene una buena estructura. La regla más básica de una narrativa visual, muestra, no cuentes, es completamente descartada en este cómic. El narrador omnisciente es muy invasivo al punto de entorpecer la acción, y se vuelve redundante con varias burbujas de texto reiterándote demasiado la información que ya sabes. Por favor, no me digan estupideces como que el cómic fue el primer de su tipo. No, el Eternauta no fue el primer cómic, no el primer cómic de ciencia ficción, ni mucho menos. Cómics de su época no cometen este error, y no es como que el argumento tenga mucha base en primer lugar. Incluso si eso fuese cierto, sigue siendo algo que envejeció mal, y que se consideraría más como una reliquia a mejorar que como verdaderamente buena escritura. Es un cómic demasiado didáctico, y ni siquiera los primeros cómics de la historia eran tan así de básicos en este aspecto. Cuando busqué opiniones de terceros para ver de dónde venían las alabanzas, siempre me topé con los mismos puntos, que está bien dibujado, lo cual sí es cierto, es un punto muy positivo, pero sigue sin ser suficiente, que fue de los primeros de su tipo, una verdad a media, sino muy buen argumento, y sobre todo que tiene un contexto político de crítica ideológica sobre la Argentina de aquella época, contexto que me importa una mierda porque no soy ni peronista, ni kirchnerista, ni marxista como el autor, así que me chupa los cojones el contexto político. Si un cómic necesita de un contexto político para ser entendido, entonces no es muy buen cómic, que digamos. Una cosa es una historia que puede tener un contexto político basado en la vida real y que se entienda por sí mismo. A otra es una que necesita que tú sepas la historia del país para entender la historia ficticia del cómic a plenitud. Y por favor, dejen de decir que es una novela gráfica. En primer lugar, el término no existía en 1957. Y en segundo lugar, es un término pretencioso y de mierda para hacer ver a un cómic más inteligente y como un arte elevado. Un episodio filosófico de una caricatura no necesita una clasificación nueva, es una caricatura y ya está. Y esto es un cómic. El fin, dejen de decir lo contrario. En conclusión, sí, el Eternauta es un cómic con sus aciertos, pero con una escritura bastante mediocre. Es históricamente importante, quizá tiene algunas ideas cool, pero incluso en esas, e incluso para la época, no es nada que el británico H.G. Wells no haya hecho antes y no haya hecho mejor en el departamento de la ciencia ficción. Le doy al Eternauta un 5 de 10. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?